Hola, buen día. Soy la doctora Giovanna Arteaga Müller. Soy profesora del Servicio de Nefrología. El día de hoy vamos a ver el tema de hipertensión secundaria. Bueno, antes que nada tenemos que reconocer qué es hipertensión. ¿Cuándo es hipertensión? Bueno, ya tenemos aproximadamente un año en el cual la American Heart Association hizo una redefinición de hipertensión en donde, bueno, sabemos que lo normal es 120/80 o menor y empezamos a tener hipertensión elevada cuando tenemos cifras de 120, 129 y menos de 80 de diastólica. Empezamos a tener una hipertensión estadio 1, lo que antes era llamada prehipertensión, al 130, 139, 80, 89 de diastólica. Y una hipertensión de un tipo 2 o grado 2 en 140, 90 o por arriba de estos valores. Algo muy importante es saber que un paciente que llega con crisis hipertensiva, que esta es considerada mayor de 180 de sistólica o 120 de diastólica, entonces estos pacientes en nuestra clase son de especial atención porque son pacientes que debemos de investigar de primera instancia una hipertensión de origen secundario. La definición de hipertensión secundaria es una hipertensión debido a una causa identificable. O sea, tenemos una causa que no es la hipertensión esencial, que no es el sistema simpático, sino que hay una causa externa o endógena que nos está dando cifras hipertensivas elevadas, potencialmente reversible, y esto es lo más importante en nuestra clase, que este tipo de hipertensiones, si nosotros encontramos el diagnóstico y la causa por la cual se está dando, entonces podemos revertirla y que obviamente todos los daños secundarios a la hipertensión arterial se van a ver revertidos también. Afecta aproximadamente el 10% de los casos de las hipertensiones arteriales que vemos día a día en nuestras consultas. La prevalencia de hipertensión secundaria, como comentamos, es el 10% de los pacientes que conocemos con hipertensión. Entonces, estos pacientes en muchas ocasiones nosotros no los identificamos y los manejamos como hipertensión esencial, los cuales tienen una progresión pues bastante agresiva y llegan a tener pues problemas secundarios a la hipertensión crónica. Muy bien, ¿cuándo vamos a sospechar de hipertensión secundaria? Es muy importante conocer estas pistas de los pacientes que pudieran llegar a tener hipertensión secundaria. Por ejemplo, el inicio temprano de la hipertensión, que es en pacientes menores de 30 años o en pacientes que son mayores de 50 años, pero que tienen una hipertensión descontrolada y agresiva súbitamente. Una hipertensión resistente, que ahorita vamos a ver la definición de hipertensión resistente, que es 140/90 con 3 antihipertensivos, incluidos un diurético. Una hipertensión severa de 180/110 o que se inicie una hipertensión o cifras hipertensivas de manera súbita pero muy elevadas, que en los holters de presión no hagan esta disminución, este dipping que hacen nocturnamente. También esos pacientes debemos de sospechar que tienen hipertensión secundaria. Y bueno, para cualquier paciente que llegue con daño a órgano blanco y de inicio súbito de hipertensión, también debemos sospechar que puedes tener una causa secundaria. La definición de hipertensión resistente, como lo comentamos, es la presión que no alcanza niveles menores a 140/90 con 3 medicamentos antihipertensivos. Este debe de ser en dosis adecuadas y debe incluir un diurético también en dosis adecuadas para poder definir que es una hipertensión resistente. Más común en pacientes ancianos, en pacientes obesos y, bueno, obviamente en pacientes que tienen hipertensión de origen secundario. Eso es lo que les comentaba del efecto del dipping. Cuando estamos en la noche, normalmente las presiones sistólicas y diastólicas deberían de bajar. Los pacientes que no hacen ese dipping, bueno, pues debemos de tener sospecha de que pudieran tener una hipertensión de origen secundario. Las causas, pues hay muchas causas, entre ellas la pseudohipertensión, que son la hipertensión de la bata blanca, el paciente que va al consultorio es hipertensa y ambulatoriamente en su casa, ya sea por registro propio o por holter, son presiones normales. O la hipertensión medicamentosa, que también es muy común, que ahorita más adelante vamos a ver qué medicamentos nos pueden dar este tipo de hipertensión. Las causas renovasculares, que también vamos a verlas más adelante, o simplemente la enfermedad renal parenquimatosa, las causas endocrinas, que es una lista muy amplia, que aquí la vamos a desglosar también un poco, causas cardiovasculares, los efectos medicamentosos y otro tipo de causas como genéticas. Muy bien, entonces tenemos que dentro de los medicamentosos es muy importante que ustedes sepan que los AINES, por efecto de la inhibición de las prostaglandinas, nos pueden causar hipertensión y también retención de sodio, lo cual indica que, bueno, podemos elevar las cifras de sodio interno, de líquido, y esto nos da cifras de presión arterial elevadas. Los medicamentos anticonceptivos, agentes simpaticomiméticos, las drogas obviamente,
esteroides, inhibidores de la calcineurina, estimulantes de la eritropoyetina, inhibidores del factor de crecimiento endotelial, el licorique, que es un dulce, que venden mucho en Estados Unidos, un dulce rojo, suplementos dietéticos también, las terapias antirretrovirales para los pacientes con HIV, la cafeína, la fenilefrina, que también viene involucrada en muchos medicamentos antigripales, y el alcohol en exceso también nos puede dar hipertensión. Aquí pongo unos ejemplos, por ejemplo, el esteroide, el solumedrol, nos puede dar cifras de presión elevadas, el diclofenaco, ketorolaco, la dexametasona, obviamente los anticonceptivos como lo comentamos, este es el licorique, el Sedalmerc o cualquier otra marca de antigripales que muy comúnmente los usamos. Muy bien, de las causas también comunes de hipertensión secundaria, pues tenemos la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño ha sido en los últimos años una causa que en Estados Unidos ya está como la primera causa de hipertensión secundaria, hasta en un 30% de los pacientes. La enfermedad renal parenquimatosa, o sea, la insuficiencia renal crónica, pues obviamente también está dentro del 2 al 10% de los pacientes que tienen esta hipertensión secundaria. Las estenosis de la arteria renal o afecciones de la vasculatura renal también es otra de las causas más comunes de hipertensión secundaria. El hiperaldosteronismo primario, las enfermedades tiroideas, la enfermedad de Cushing, el feocromocitoma y bueno, las coartaciones de la aorta también. Muy bien, ahí vienen las referencias también del journal para que lo puedan revisar. Bueno, entonces, como dijimos, hay ciertas pistas para que nosotros podamos ver o sospechar que el paciente tiene hipertensión secundaria. La edad, que tenga la hipertensión resistente, que tenga algún daño a órgano blanco, que en el monitoreo ambulatorio de 24 horas, el corte de 24 horas de presión, no haga el dipping o que tenga resistencia también dentro de su medicación. Y bueno, siempre hay que excluir otros factores como los medicamentos, hay que excluir que el paciente realmente esté tomando sus medicamentos, que no tenga una mala adherencia a estos. Y bueno, hay que ir buscando entonces hacer el screening de las formas secundarias, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿En quién sospechar hipertensión secundaria? Pacientes menores de 30 años, inicio súbito de hipertensión descontrolada y refractaria o refractaria, hipertensión maligna y características de una causa subyacente ya conocida. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene todas las características físicas de un síndrome de Cushing, bueno, pues nos vamos a ir por esa manera de estudio. ¿Cuándo es grave? Bueno, un paciente que tiene emergencia hipertensiva se va a presentar ya sea con encefalopatía, convulsiones, edema papilar, infarto agudo al miocardio o síndrome coronario agudo, evento vascular cerebral, una insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar de manera súbita o insuficiencia renal. Otras condiciones que no vamos a ver en esta desglose de la clase, pero que hay que tomar en cuenta también, es la preeclampsia, la eclampsia, una disección aórtica y una crisis de feocromocitoma. Los valores recomendados de la presión arterial, bueno, son menores de 130/80, siempre y cuando el paciente tenga o padezca diabetes mellitus, nefropatía crónica, una arteriopatía coronaria o un síndrome coronario, una prevención secundaria para un evento vascular cerebral o ataque isquémico transitorio, un paciente que tiene una aterosclerosis muy severa, bueno, nuestra meta es menor a 130/80. Y esto también nos va a ayudar a que no tengamos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobre todo en este grupo de pacientes. En los pacientes que son mayores de 60 años, bueno, la JNS8 dice que podemos llevarlos hasta 140/90 y esto tiene que ver pues con la vasculatura, de que claro que van a tener más placas de aterosclerosis y si nosotros disminuimos demasiado la perfusión al bajar la presión arterial, pues bueno, esto podría ser no benéfico para ellos. Entonces nos dan un permiso de tener hasta 140/90. Bueno, la hipertensión renal parenquimatosa, que es una de las causas que ya vimos, es la nefropatía crónica. Es simplemente cualquier enfermedad, nefropatía diabética, la misma hipertensión arterial que ha sido de manera no secundaria, vamos, una hipertensión arterial primaria que ha causado nefropatía crónica. Esto va a dar una morbilidad cardiovascular muy importante. Entonces, este tipo de enfermedades nos va a causar una hipertensión secundaria al hacer una enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir esto? El tener una enfermedad que nos da nefropatía, a la larga el eje de los riñones que controla la hipertensión arterial, pues va a estar alterado y esto nos va a dar cifras de hipertensión más severas. Esto vamos a hacer que exista un aumento de volumen plasmático.
hay una vasoconstricción periférica, entonces se va a activar el sistema renina-angiotensina, aldosterona, va a haber también activación del sistema nervioso simpático, una inhibición de la vía dilatadora, el óxido nítrico también va a estar disminuido. Y bueno, este es el eje normal, esto que vemos acá en el cuadro de la gráfica. Vemos cómo el riñón, normalmente, si nosotros tenemos una caída de presión, va a activar el eje renina, angiotensina, aldosterona, y esto va a hacer una mayor retención del volumen de sodio, elevando la presión arterial, y a su vez va a entrar también la cuestión del sistema simpático, nervioso simpático, también la ADH, y todo esto va a hacer que retengamos más líquido, más sodio, y es así como el riñón empieza a intervenir en pacientes que tienen hipotensiones para poder tener una recuperación de la presión arterial. ¿Qué pasa con los pacientes con insuficiencia renal? Bueno, este eje pues no está funcional. Entonces los pacientes retienen más sodio, retienen más líquido y tienen el eje alterado, por lo cual está estimulándose todo el tiempo. Por eso es importante el no consumir sodio en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Este es un ejemplo gráfico macroscópicamente cómo se ve un riñón con nefropatía hipertensiva, cómo los vasos van haciendo un acúmulo de células espumosas, un engrosamiento del endotelio, acúmulo de colágena, y esto va haciendo que se cierren cada vez más los vasos renales, las arterias renales, incluso la destrucción glomerular. Entonces, estos pacientes, teniendo una hipertensión crónica primaria, a la larga, si tienen un descontrol, van a desencadenar una hipertensión secundaria de origen renal. La hipertensión renovascular es diferente a la que dijimos parenquimatosa, que es causada por enfermedades que dañan los riñones. La hipertensión renovascular es una estenosis, ya sea uni o bilateral, de las arterias renales. Menos del 2% de los pacientes con hipertensión que acuden al médico general van a tener este tipo de hipertensión, pero es muy importante sospecharla y es muy importante diagnosticarla porque esta hipertensión pudiera llegar a ser reversible. Aproximadamente del 10 al 40% de los pacientes que tienen hipertensión refractaria, de todos los que dijimos de la hipertensión secundaria que van a tener hipertensión resistente o refractaria, bueno, un grupito de 10 a 40 va a tener una hipertensión de origen renovascular. ¿Cómo vamos a sospechar de esto? Igual, pacientes jóvenes o pacientes mayores, pero que tienen descontrol hipertensivo importante, una hipertensión maligna o acelerada, un desarrollo de elevación de azoados, o sea, creatinina, nitrógeno en la urea, que se dobla, que se eleva al iniciar medicamentos y ECAs o ARA2. ¿Por qué? Porque estos hacen una discreta vasoconstricción que lo que hace es que los flujos se disminuyen más. Y si ya tenemos una hipertensión renovascular, una disminución de los flujos de los riñones, bueno, pues esto va a hacer que los azoados empiecen a retenerse. Una discrepancia en el tamaño de los riñones también nos va a hacer sospechar. Si nosotros mandamos a hacer un eco renal, que en los pacientes que sospechamos hipertensión secundaria está el escrutinio adecuado para hacer una ecografía renal, podemos hacer un Doppler también, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, si nosotros vemos una discrepancia de 1,5 centímetros entre un riñón y otro, hay que buscar el flujo de ese riñón. ¿Por qué? Porque el riñón empieza a disminuir su tamaño al tener menos perfusión. Un edema pulmonar agudo de inicio súbito y que sea repetitivo y que no tengamos una causa. También hay que buscar una hipertensión renovascular. Si tenemos una mala función renal de manera inexplicada, que no sabemos qué está pasando y el paciente llega con una insuficiencia renal aguda, también debemos de buscar una hipertensión. Y bueno, hipertenso, hay que buscar una hipertensión renovascular. Si escuchamos un soplo abdominal, es también parte de las muestras que nos puede dar los pacientes con hipertensión renovascular. Y bueno, que tengan enfermedad arterial periférica importante, los pacientes que tienen tabaquismo, los pacientes que han tenido aneurismas, que tienen ya bypass, ya sea cardíacos o bypass femorales, de extremidades. Todos estos pacientes tienen riesgo también de tener hipertensión renovascular. Pacientes que se presenten también con hipocalemia. Muy bien, entonces tenemos que, al tener una isquemia renal por tener una mala perfusión, al tener disminución del calibre de los vasos principales renales, pues vamos a tener una enfermedad isquémica en los glomérulos, en el intersticio, en todo lo que es los túbulos renales, todo lo que es la nefrona. Entonces, hay cambios que pueden ser reversibles, como la disminución de la tasa de filtrado, la atrofia,
o el desarrollo colateral del riñón que está compensando, pues eso se puede revertir. Irrevertible es cuando ya lo diagnosticamos y ya tenemos glomerulosclerosis muy severa o fibrosis tubulointersticial o si ya tenemos daño en la corteza muy severo. Entonces hay factores que podemos ir modificando una vez que diagnosticamos hipertensión renovascular, los cambios vasculares, obviamente vamos viendo si el paciente tiene una aterosclerosis muy severa, pues podemos empezar a dar medicamentos para el control de los lípidos y eso vamos a ir poco a poco mejorando la función y viendo qué es lo que vamos a hacer con ese paciente una vez que lo diagnostiquemos con hipertensión renovascular. Para investigar si este paciente, si ya tenemos la sospecha clínica de que el paciente puede tener una hipertensión secundaria y que esta venga de origen renovascular, pues existen varios estudios que podemos realizar. Entonces está el ultrasonido, que es el ultrasonido Doppler renal, que es el estudio menos invasivo, costoso, más accesible para toda la población y que sería el adecuado para iniciar el screening de diagnóstico de este paciente. Si nosotros tenemos una alta sospecha y no sale positivo el ecodoppler de que hay una hipertensión renovascular, podemos pasar a hacer una tomografía, pero si la tomografía tiene que ser contrastada. Si hay elevación de azoados, pues tenemos esa desventaja de que el paciente pudiera tener daño renal por el contraste. Ahora también, si tenemos a un paciente que tiene una función renal disminuida, pero está mayor de 30 de tasa de filtrado glomerular, podemos hacer una resonancia contrastada y ahí no hay ningún problema y nos va a orientar también al estudio. Una gammagrafía también nos puede orientar al estudio para ver los flujos. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es realizar un eco renal Doppler para iniciar el estudio diagnóstico de estos pacientes y después realizar estudios confirmatorios. Si hay estenosis, pues nos vamos a tomografía o a resonancia magnética, como lo comenté, y o considerar tratamientos. Si ya estamos muy seguros, vamos a hacer una angiografía y en esa misma es diagnóstica y tratamiento, ya sea arteriografía renal con revascularización o no revascularización según sea el caso. Bueno, las causas de esta hipertensión renovascular van a ser aterosclerosis en un 85%. Este es más común en los pacientes de tercera edad, que ya tienen hipertensión crónica, que tienen tabaquismo, como les dije, que tienen datos de mucha aterosclerosis. Y también está otro grupo de pacientes que para mi ver son más importantes porque son los pacientes que tienen displasia fibromuscular, un engrosamiento de la musculatura de la arteria renal que va haciendo que se vaya estenosando el vaso renal. Y esto es más común en mujeres entre 15 y 50 años. Muy bien, entonces la estenosis unilateral va a provocar hipoperfusión de las células justaglomerulares y esto va a hacer que exista una hipertensión dependiente de renina y el riñón contralateral va a ir mejorando y controlando el volumen que el otro riñón no puede controlar. Entonces el riñón contralateral tiende a crecer un poco y a hiperfiltrar para estar compensando. La displasia fibromuscular, como les comenté, se puede diagnosticar por resonancia magnética nuclear, angiotaque helicoidal y confirmatoriamente una angiografía invasiva, pero que pudiera ser también en el mismo momento diagnóstica y tratamiento. Se puede realizar angioplastía con balón. El 40% de estos pacientes que dijimos que están entre 15 y 50 años, pues tienen 40% una curación completa. Se cura la hipertensión de tener cifras hipertensivas de 200, 100 milímetros de mercurio. Están normales, sin necesidad de medicamentos, una vez que hacemos una angioplastía del vaso renal. Y bueno, hay reestenosis en algunos de ellos, entonces tendríamos que hacer otra angiografía para dilatar el vaso. Esta es la imagen de cómo se ven ahí donde están las flechas. Se ve como una ristra de cuentas donde está aumentada esa parte muscular del vaso renal, de la arteria renal. Y bueno, esta puede ser unilateral o puede ser bilateral. Es una imagen en ristra de cuentas, como lo comenté, que va haciendo esta hipertensión dependiente
Muy renina. bien, la estenosis por aterosclerosis, pues estos pacientes son ya coexistentes de hipertensión primaria, tienen curaciones completas infrecuentes porque pues no nada más es la aterosclerosis en el vaso o el émbolo en el vaso, sino también todas las resistencias periféricas afectadas por la aterosclerosis severa o por el tabaquismo severo, ya mucho daño endotelial. Y bueno, estos pacientes también pueden hacerse angioplastía y hay una mejora de la hipertensión hasta en un 30%. O en pacientes muy críticos que se evalúen adecuadamente podemos hacer una revascularización quirúrgica. Entonces estos pacientes, por ejemplo, si se van a someter por algún aneurisma aórtico, pues también podemos hacer una revascularización quirúrgica ahí de la arteria renal. O si hay una estenosis bilateral, pues bueno, el paciente entonces va a tener insuficiencia renal, va a tener una mala función y una hipertensión muy severa, entonces valdría la pena valorar a esos pacientes para una revascularización quirúrgica. Si la hipertensión es muy refractaria, está haciendo edema agudo pulmonar o eventos cardiovasculares constantemente, también hay que evaluar una revascularización quirúrgica. O si tienen un riñón único y este está estenosado por aterosclerosis. Esa es la imagen, prácticamente el riñón, pues si tiene un émbolo de colesterol, de ateromatosis, pues va a estar prácticamente disminuido, ¿verdad? Disminuido en el flujo. Aquí es una imagen nada más donde vemos que la cura en los pacientes con enfermedad fibromuscular pues tiende a ser bastante buena una vez que hacemos una angiografía con angioplastía y que en los pacientes con enfermedad renovascular aterosclerótica es menor, pero que hay una mejoría de las cifras de hipertensión arterial y que esto nos puede hacer que los pacientes pues no estén reingresando al hospital por complicaciones ya sea de edema agudo pulmonar, cardiovasculares, etc. Muy bien. Bueno, esta es otra imagen también en donde vemos lo que les comentaba, cuáles son los hallazgos o las características que van a tener estos pacientes. Lo pueden revisar también. Ahí viene también la bibliografía para el journal. Y bueno, nos vamos a ir un poquito más rápido. Ya estas son las causas endocrinas de hipertensión secundaria. Hay una lista grande, entre ellas, de lo más común, hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma, acromegalia, hiper o hipotiroidismo, cualquiera de los dos nos puede dar trastornos en la presión, aldosteronismo remediable con glucocorticoides, exceso aparente de mineralocorticoides y síndrome de delirio, que son ya problemas genéticos. Entonces, para evaluar una hipertensión secundaria de manera endocrina, pues primero tenemos que saber un poquito de estas enfermedades, que bueno, ustedes ya lo han ido viendo conforme han ido pasando por su carrera, en donde sabemos que el síndrome de Cushing pues tiene ciertas características físicas, características en el examen físico y en los laboratorios, el feocromocitoma también, los carcinoides también, cuando son productores de aldosterona, hipertiroidismo, hipotiroidismo, todo esto, bueno, ustedes ya lo han ido viendo y aquí tienen información también para que lo corroboren. Hiperaldosteronismo primario es la causa más común de origen endocrino en pacientes con hipertensión resistente. O sea, de todo este grupo del 10% que dijimos que tienen hipertensión, que son de todas las hipertensiones que hay en nuestro consultorio, un 17 al 20% van a tener hiperaldosteronismo primario y muchas veces los subdiagnosticamos porque no lo sospechamos. Esto se debe en algunas ocasiones a una hiperplasia adrenal bilateral, en donde la zona glomerulosa de la glándula adrenal empieza a secretar pues, más aldosterona y bueno, también hay adenomas productores de aldosterona, que inicialmente en algunos pacientes no se observan en las imágenes de tomografía, pero que van evolucionando, van creciendo y se pueden ir diagnosticando con el tiempo de la evolución. ¿Cómo podemos ir viendo, bueno, si tiene o no tiene o cómo lo sospecho? En los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario, pues hay un incremento de la secreción de aldosterona, reteniendo mayor sodio y agua en el túbulo distal renal. Y esto pues causa hipertensión, como lo vimos ya en el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La supresión de la actividad de la renina en el plasma, obviamente también va a ser que sea una hipertensión dependiente de aldosterona. Mutaciones en ciertos genes, como estos que comentamos aquí, que van a incrementar el calcio intracelular y esto va a producir una secreción de aldosterona. Esto también tiene que ver porque si un paciente tiene un papá que tuvo hiperaldosteronismo primario y viene con hipertensión, que tenemos sospecha que es de origen secundaria, pues vamos a tener esta parte genética en donde también hay que hacerle el screening a ese paciente. Esto es una imagen en donde vemos esta situación del calcio que hace que favorezca la secreción de aldosterona por la mutación de los genes. ¿Quiénes deben de estudiarse? Los pacientes que tienen hipertensión sostenida, que no disminuye, que tienen 150 a 100 en diferentes partes del día o en el Holter.
hipertensión mayor a 140/90, que es resistente, lo que ya comentamos la definición, hipertensión controlada con 4 o más antihipertensivos, hipertensión e hipocalemia. Este es, yo creo, el dato más importante para la sospecha clínica de nuestros pacientes, el tener la hipocalemia. Si tiene hipertensión arterial y ves una tomografía, un estudio de imagen, un incidentaloma, o sea, ves que en la adrenal hay una tumoración, hay que ir a buscar si esa tumoración es productora de aldosterona, o sea, si es funcional. Hipertensión y apnea del sueño, también estos pacientes tienden a tener apnea del sueño. Hipertensión y historia de inicio temprano de hipertensión en las familias, donde han tenido eventos vasculares cerebrales de manera temprana, y bueno, familiares en primer grado con hiperaldosteronismo primario. ¿Cuáles son las características clínicas hacia grandes rasgos, lo que ustedes deben de quedarse y llevarse a casa de este hiperaldosteronismo primario? Pacientes con hipertensión, que tengamos sospecha que es hipertensión secundaria, que hagan parálisis episódicas por la hipocalemia, calambres o falta de movimiento. Los pacientes, la hipocalemia en ocasiones es muy severa y los pacientes, como vemos, vamos aumentando los antihipertensivos, y si damos diurético, el paciente puede tener una disminución de potasio tan severa que puede hacer una parálisis hipocalémica también. Entonces esto hay que observarlo también muy de cerca. Los pacientes, si hacemos una gasometría venosa o arterial, vamos a presentar también datos de alcalosis metabólica. Y bueno, para todo hay sus screening, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una medición en los pacientes que sospechemos de lo que es el radio de la concentración de aldosterona y la actividad de renina, que es lo que es el radio PACPRA. Entonces este radio vamos a ver si está elevado. Si nosotros tenemos una aldosterona en el plasma más de 15, ya, no tenemos que hacer nada más. Si nosotros tenemos una aldosterona mayor y una renina disminuida, pues tenemos que ver también si está en plasma más de 20, la renina no se detecta y la aldosterona está más de 20, tampoco tenemos que hacer ningún otro test. Y no se requieren pruebas confirmatorias. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias que podemos tener? Bueno, antes de esto, de las pruebas confirmatorias, nada más vamos a ver que si tenemos antihipertensivos en nuestros pacientes y ya tenemos bloqueado, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o tenemos beta bloqueadores o inhibidores de la renina o bloqueadores de canales de calcio, pues vamos a tener alteraciones en la producción de renina y aldosterona. Entonces, lo ideal es no tener ninguno de estos medicamentos, ni diuréticos, ni antagonistas de la aldosterona para tener los valores normales. Entonces, ¿qué podemos dar? Pues nosotros podemos dar vasodilatadores prácticamente para control de la presión. Muy bien, entonces, los efectos de la aldosterona en el cuerpo, pues son, normalmente si nosotros, como dijimos, tenemos una disminución de la presión arterial, tenemos una secreción de renina, angiotensina 2, se va a la glándula adrenal, secreta aldosterona, y ¿esto qué va a hacer? Pues va a ser retención de sodio y agua, vasoconstricción, va a ser una disminución del óxido nítrico, o sea que no vamos a tener vasodilatación, vamos a secretar endotelina y esto va a ser un aumento de la presión arterial. Entonces, los pacientes que tienen más aldosterona, pues esto va a estar constante y esto va a ser la elevación de la presión arterial. Las pruebas confirmatorias, bueno, la carga oral de sodio, que es solución salina intravenosa, y la prueba de supresión de fluorocortisona, positivas si no hay supresión de aldosterona. La tomografía computarizada sin contraste de las glándulas suprarrenales está indicada una vez que se completan las pruebas confirmatorias. Y bueno, en algunas ocasiones, si no se llega a tener todos los resultados favorables para hacer el diagnóstico, podemos hacer un muestreo de la vena suprarrenal o una tomografía por emisión de positrones, un PET, para ver la funcionalidad de esas adrenales y ver si hay presencia de una área en que secrete más aldosterona. Y bueno, esto también es importante para ver si el paciente es candidato a cirugía de quitar ya sea una adrenal en dado caso de que tenga un incidentaloma o un adenoma productor o que sea hiperplasia de una sola adrenal. Muy bien, entonces ya que tenemos que los pacientes tienen una hipertensión secundaria por hiperaldosteronismo primario, ya les decimos el PACPRA, ya sabemos que está mayor a 20 o mayor a 15 teniendo una aldosterona y renina suprimida, o ya tenemos una tomografía con la adrenal que está funcional. Bueno, ya tenemos todo esto, entonces ahora hay que ver si el paciente es candidato o no a cirugía. En dado caso de que el paciente no sea candidato a cirugía, ¿qué tratamiento les vamos a dar? Bueno, el tratamiento es muy simple, es espironolactona, que podemos ir titulando 25 miligramos, 50 miligramos, hasta 100 miligramos, para tratar de controlar la presión arterial y suprimir la secreción de aldosterona, o eplerenona, que también actúa
de la misma manera, solamente que tiene un mayor costo. Entonces, cualquiera de los dos medicamentos es adecuado para el manejo de estos pacientes una vez que veamos que no son candidatos a cirugía para tenerlos pues curados prácticamente. Y bueno, también hay embolización con etanol, cuando los pacientes tienen demasiada secreción de aldosterona o la adrenal está demasiado funcional y son bilaterales, pues lo podemos hacer embolización de los vasos que nutren la adrenal para tener una disminución de las cifras de aldosterona. Y bueno, estos son los hallazgos, es como un resumen también de todo lo que vamos a ir viendo en pacientes que tienen este hiperaldosteronismo primario, cuáles son las características clínicas, lo que les comentaba de la hipocalemia, los calambres, la fatiga, cómo vamos a encontrar los laboratorios, la alcalosis metabólica, el potasio bajo, qué es lo que esperamos tener si tiene una hipertensión de 5 años de evolución y empezamos a ver que está descontrolada, es resistente y ya tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo o ya ha tenido eventos vasculares. Bueno, todo esto es lo que vamos a ir investigando en este tipo de pacientes. El síndrome de Cushing, esto también es muy rápido, condición clínica que resulta por el exceso endógeno o exógeno de glucocorticoides, características clínicas ya las conocen, facies cushinoides, cara de luna llena, obesidad troncal, estrías abdominales, hirsutismo, la jiba. Bueno, entonces hay que ver, tenemos un síndrome de Cushing por origen endógeno, origen exógeno. Entonces esto es muy fácil, pues vamos a ver si tiene esteroides el paciente para tenerlo de origen exógeno o tenemos un exceso de ACTH, tenemos una producción ectópica o un adenoma pituitario, vamos viendo qué es lo que está pasando para tener ese exceso de cortisol. El test de supresión con dosis baja de dexametasona es administrar 1 miligramo a las 11 de la noche, medir cortisol a las 9 de la mañana. Si es positiva, es que hay una supresión menor a 5 miligramos por decilitro. O administrar 2 miligramos en las noches seguidas, 2 noches seguidas, y el cortisol medirlo igual a las 9 de la mañana, también hay que ver si se suprime o no. Mediciones de niveles altos de cortisol libre en orina, también hay que tener 2 mediciones. Medición de ACTH en el plasma, también igual a las 9 de la mañana, vemos si es baja, es exógeno o es de origen adrenal. Y bueno, niveles muy altos en plasmas o urinarios, hay que sospechar carcinoma adrenal, que estamos teniendo esta secreción mayor, o una secreción ectópica de ACTH que pudiera ser también por neoplasias, por ejemplo, de origen pulmonar. Otras causas anormales de secreción de cortisol alta es el estrés, la depresión mayor, el consumo excesivo de alcohol. Y bueno, según la sospecha diagnóstica vamos viendo qué exámenes vamos haciendo. Si vamos a buscar o sospechamos que tiene un tumor pulmonar, pues bueno, le hacemos una tomografía. Si estamos sospechando que viene de la hipófisis, pues hacemos una resonancia cerebral. Vamos buscando según la sospecha de dónde venga el origen del exceso. El feocromocitoma para gangliomas, pues son tumores secretores de catecolaminas por células cromafines de la médula suprarrenal o de las extras suprarrenales. Son normetanefrinas, metanefrinas o 3-metoxitiramina y es responsable del 0.2% de todos los casos de hipertensión. Esta es una glándula normal, esta es una glándula con feocromocitoma. Las características clínicas de estos pacientes pues son muy comunes en el sentido de que si ustedes ven un paciente con feocromocitoma, pues vamos a tener características muy sugestivas de que lo sospechemos. Alto índice de sospecha clínica porque vamos a tener una evaluación de concentraciones plasmáticas o urinarias de secreción y metabolismo de catecolaminas, una mayor sensibilidad cuando son también en el plasma. Y bueno, las pruebas genéticas son importantes para los paragangliomas también y deben de adaptarse según la presentación de la enfermedad. Estos son para los paragangliomas, en donde son tumoraciones que van secretando estas sustancias que nos van haciendo que tengamos este efecto noradrenérgico, dopaminérgico y aumentar la presión arterial. ¿Qué tenemos que hacer de imagen? Pues vamos a hacer TAC de tórax, de abdomen, de pelvis. Podemos hacer un TAC con metayodo benzilguanidina, que es también para evaluar si tienen esta producción, una resonancia magnética o un PET con fluoro de oxiglucosa, marcada con 18 fluorina para establecer si hay metástasis de estas tumoraciones, una vez que encontremos tumoraciones y que vayamos viendo que tiene el paciente paraganglioma. Si vemos que es adrenal y que es solamente el feocromocitoma, pues hay una triada clásica clínica de estos pacientes.
que es la cefalea paroxística, diaforesis, taquicardias. Los pacientes incluso pueden tener hipotensiones posturales, de repente 180-100 y después 90-60, taquicardias muy súbitas, ansiedad, dolores epigástricos. Los pacientes pueden tener disnea. Entonces, estos pacientes pues tienen poliuria, polidipsia, desórdenes psiquiátricos, hiperglucemias y todo es muy cambiante, no es constante y es ahí donde sospechamos que pudiera ser crisis de feocromocitoma. Estos pacientes, como tienen hipertensiones muy severas, también pueden hacer una cardiomiopatía dilatada. Ahí es una imagen también de donde podemos encontrar en la imagen de arriba, pues es las células cromafines, ¿verdad?, que están produciéndose MAR o los feocromocitomas. Y en la imagen de al lado vemos en azul estos paragangliomas que pueden secretar noradrenalina o adrenalina nada más y estar constantemente estimulando hipertensión. Bueno, y son los datos clínicos, acá el que lo ven más común en mujeres, ¿verdad?, que tienen todas estas situaciones clínicas que les comentaba. Pueden presentarse en el 10 al 20% también que tienen, de los pacientes que tienen von Hippel-Lindau, asociado a síndrome de neoplasia endocrina múltiple, también del tipo 2, en un 20 al 50%. Menos del 5% de los pacientes presentan neurofibromatosis tipo 1. Y bueno, hay que hacer la medición de catecolaminas en plasma y en orina y sus metabolitos para el diagnóstico. Esta es una tomografía en donde vemos en la adrenal pues una tumoración que corresponde a un feocromocitoma. Hipertensión vascular, pues podemos tener de muchos tipos, por ejemplo, arteritis de Takayasu, la periarteritis nodosa, esclerodermia sistémica, coartación de la aorta, aumento del gasto cardíaco, ya sea por insuficiencia valvular aórtica, un conducto arterioso persistente o una fístula arteriovenosa. Todas estas condiciones hay que evaluarlas. La coartación de la aorta, pues es un estrechamiento congénito de la luz aórtica que puede ser de origen distal o de origen de la arteria subclavia izquierda. Entonces, clínicamente vamos a tener una hipertensión en los miembros superiores, pero va a estar reducida en los miembros inferiores. Eso también es importante, evaluar si tenemos datos clínicos de esto. Si la coartación de la aorta es proximal al origen de la arteria subclavia, la presión sanguínea y el pulso braquial en el miembro superior izquierdo van a estar disminuidos. También por eso es importante tomar la presión en ambas extremidades y, si tenemos sospecha, tomar en las extremidades inferiores. Los pulsos femorales lentos y disminuidos en comparación con los pulsos radiales o braquiales y puede haber un soplo audible sobre la espalda del paciente por la estrechez que va a tener. El diagnóstico se confirma ya sea con imagen, ya sea una tomografía o un tratamiento, y el tratamiento obviamente va a ser quirúrgico. El síndrome de compresión neurovascular, que también son causas de hipertensión, son cuando hay una compresión de las arterias alrededor de la médula en el área ventrolateral, rostral, y esto va a inducir que la presión sanguínea aumente la actividad simpática. Entonces el sistema simpático va a estar estimulando, parecería como una hipertensión esencial, pero es una hipertensión de origen vascular, neurovascular más bien. Entonces esto es importante y lo sospechamos pues, en pacientes que tengan afección neurovascular. O hay pacientes con síntomas neurológicos y hay que considerar descompresión quirúrgica. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues es la relación entre la obesidad, apnea obstructiva del sueño, hipertensión. Estos pacientes nocturnamente pues tienen apneas, hipoxias, hipercapnias, hay excitación del sueño, la actividad del sistema nervioso simpático también está estimulado todo el tiempo y todas esas condiciones nocturnas van a hacer que tengamos esta respuesta, sistema renina-angiotensina, sistema simpático y bueno, hipertensión como tal. Los niveles diurnos y nocturnos de la presión arterial mejoran mucho una vez que iniciamos tratamiento con el CPAP. Esto es algo muy importante y hay que sospecharlo porque, como comentamos al inicio de la clase, son de las causas más comunes, ahorita ya identificadas en Estados Unidos como causas de hipertensión secundaria. Bueno, también se sospecha y se le hacen ciertas preguntas al paciente, como la escala del sueño de Epworth, y esto es muy importante, que la lean, que la aprendan, y son preguntas que te toman 1 minuto para saber si el paciente pues, se queda dormido al estar comiendo, al estar sentado, etc. Y bueno, estas son las condiciones clínicas y la historia que va a tener el paciente que tenga apnea obstructiva del sueño. Y bueno, hay algunas otras condiciones que nos generan alteraciones de la presión arterial. Aquí vemos varias. Y todas estas alteraciones son genéticas, autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y tienen que ver con pues, alteraciones en el sistema colector, de los riñones, en los vasos, que más bien en los cotransportadores del sodio a nivel renal. Entonces hay enfermedades como el síndrome de Little,
que causa hipertensión, alcalosis metabólica. Es raro, pero hay que buscar esta afección genética para ver que tienen una afección en los canales de ENaC, que es del transporte de sodio. También hay hipertensión en los pacientes que tienen aldosteronismo glucocorticoide irremediable, y todas estas hipertensiones que son todavía menos comunes, pues podemos llegar a ver algún caso, ¿verdad? De todos los casos que nosotros vemos aquí en el hospital. Esto nada más es un artículo que me gustaría que revisaran, en donde vemos que todas estas cuestiones que vimos de hipertensión secundaria pueden también estar desencadenadas por enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la diabetes. En este artículo ellos engloban muchas de las condiciones que desencadena tener diabetes inflamatorias en el cuerpo. Y esto a su vez vamos a ir teniendo esta estimulación del sistema nervioso simpático, esta estimulación de la aldosterona, y todo esto en conjunto también nos va a dar una hipertensión. Es por eso que muchos de los pacientes diabéticos pues son diabetes e hipertensión. Entonces, una vez controlando las dos enfermedades, las cuestiones de afecciones secundarias, problemas cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en el mundo, se pueden detener. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar qué es una hipertensión secundaria, sospecharla e iniciar el screening diagnóstico según lo que ustedes sospechen, pero sobre todo poder ver si esta hipertensión puede ser reversible o controlable a su mayor % para que el paciente tenga menos complicaciones y lleguemos a tener un mayor control de esta enfermedad. Sería todo, muchas gracias.